Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Coppa. Hola a todos, soy Santi Boys. Esto es un nuevo programa de análisis post partido de Planeta Roma Podcast. Estoy grabando a las 8:30 horario europeo del domingo día 29. Hace apenas unos minutos que ha finalizado el encuentro en el Giuseppe Meazza, Inter 1, Roma 0. Y estoy en directo en el grupo de los Patreons de Planeta Roma para comentar las impresiones de este encuentro. Insisto, un encuentro que ha finalizado hace unos pocos minutos con el resultado favorable de 1-0 para el equipo local, para el Inter de Simone Inzaghi, el cual ha tenido un expected goals de 2,3 respecto al 0,1 que ha mostrado la Roma a lo largo de los 90 y tantos minutos que ha tenido el partido. Una posesión del 63% en el cómputo global del encuentro para la Inter, 27% para la Roma, 19 tiros para la escuadra local, 3 para la Roma, a puerta tan solo 3 del Inter, 1 de la Roma, corners 8 para el Inter, 0 para la Roma. Estas son unas cuantas de las estadísticas que podríamos decir más destacadas del encuentro, aunque sí que es cierto que el encuentro ha venido marcado por un dominio total y absoluto en todas las fases y minutos del mismo por parte del equipo local, por parte del Inter de Milán, en el que incluso el primer tiempo ha sido bastante más acaparador para el cuadro local, insisto, con unos goles esperados de 1,3 por un 0,0 para la Roma. Pues que la Roma en 45 minutos no es que no haya disparado a portería, es que tampoco lo ha hecho fuera de la misma. Totales de tiros 12 para el Inter, 0 para la Roma, 36% de posesión para la Roma en esos primeros 45 minutos. De los 8 saques de esquina, 4 han sido en cada una de las partes para el Inter, 0, como es obvio, dado la nota que he reseñado de final del partido también en el primer tiempo. Y un juego muy pobre, evidenciado evidentemente con balón por parte de la Roma. Tan solo 188 pases en los primeros 45 minutos, la inmensa mayoría de ellos, la grandísima mayoría en campo propio, por 324 del Inter. Esta estadística, nos vamos a todo el encuentro al completo: 572 pases del Inter, 351 de la Roma. Insisto, igualmente, aunque en ese segundo tiempo ha proliferado un poquito más allá de su propio campo la Roma, pero un juego muy escaso, y que ahora mismo, insisto, son las 8:30 de la noche en Europa, está siendo tremendamente criticada en la radio romanista que estaba escuchando. He tardado unos cuantos minutos a ver si podía cazar alguna declaración, solo lo he hecho en el caso de Cristante. Posteriormente las mencionaré. La Roma salía con Rui Patricio en portería, Mancini, Llorente y Endika en defensa, lo esperable: Christensen en el lateral derecho, Zalewski en el izquierdo, un centro del campo con un registra en el nombre de Paredes, Cristante y Bove como interiores, Lukaku y El Shaarawy en punta. Mencionábamos en el programa de previa si sería El Shaarawy o Belotti, si sería Bove o Aouar los que ocuparían el 11 inicial. En este caso han sido los dos primeros en mencionar, que han tenido un partido relativamente testimonial al nivel de casi todo el equipo. Para que os hagáis cargo, yo destaco Llorente en primera ocasión, y a partir de ahí me cuesta rescatar algún otro nombre propio de la Roma. En segundo caso lo haría por Rui Patricio en alguno, insisto, teniendo que verme la obligación de extraer nombres, pero más allá de la defensa, poco destacable para la Roma, que salió en un encuentro buscando ralentizar el juego de forma evidente, perdiendo el tiempo
de forma clara desde los primeros instantes del encuentro, intentando que pasaran pocas cosas, pero no consiguiéndolo. Cuando tenía la posesión del esférico, iniciando las jugadas desde su propia área, si bien no rifaban el balón llegaba a Indica, que Indica en un principio del encuentro sí que conseguía enlazar con Bove de forma vertical, pero al canterano le faltaba calidad, paciencia y mucha técnica para ser capaz de girarse o de jugar al primer toque un tercer hombre, sea en banda, pero sobre todo por el carril interior, donde más digamos el Inter lo podía llegar a permitir, aunque evidentemente con muchas vigilancias sobre ello, y de ahí las inseguridades de Eduardo Bove para hacer esos pases, por lo que habitualmente volvía otra vez a indicar y el balón acababa siendo rifado porque muy pocos balones conseguía rescatar el bueno de Romelu Lukaku, que tuvo un partido no ya complicado por los silbatos de la afición, de su ex afición, de la afición local del Inter de Milán, sino por el propio juego de la Roma, que lo tuvo desabastecido durante la totalidad del encuentro. Con esta incapacidad para seguir creciendo, el hombre libre de la Roma sería Mancini, si elevaba un poquito más su posición, o Cristante, que si del interior se le aterrizaba un poco, se podría haber jugado directo con él, o se podría haber intentado que Bove fuera quien, buscando ese tercer hombre, consiguiera enlazar con ese hombre libre que pudiera progresar o en conducción o en pase, obligando a un salto de la defensa rival del Inter. Esto no se ha dado en ningún momento. La circulación tampoco ha brillado y más que otra cosa se ha echado en falta. Una circulación rápida que permitiera llegar el esférico a estos dos hombres que mencionaba, a Cristante o a Mancini, integrantes de ese costado derecho, no pegados a la línea de cal como era el caso de Christensen. Con balón es que no hay más, es que no hay absolutamente nada más en todo el primer tiempo. La Roma ha trabajado, como viene siendo habitual, en un bloque medio, con una presión relativamente alta, no en saque de portería rival, porque tampoco ha sido capaz de generar el suficiente peligro como para ello. Insisto, 0 tiros en total, tanto afuera como fuera de tanta portería como fuera de la misma en todo el primer tiempo, con lo que se posicionaba dejando libre a Chervi, marcas individuales como es lo habitual en el cuadro de Mourinho, y a partir de aquí a perseguir las marcas. ¿Qué sucede? Con una presión que venía siendo muy deficiente, muy descoordinada, al menos yo así lo considero desde hace ya demasiados meses, es algo que se sigue arrastrando en la Roma. Si las vigilancias defensivas no son buenas, si no se persigue a tu rival con una simple pared, ya te generan una superioridad, obligas a que el centrocampista o el defensa salte a tapar a ese jugador y vuelves a dejar a un rival libre. De esa forma, el Inter ha tenido unas facilidades abrumadoras durante todo el primer tiempo, para que todos aquellos que os hagáis cargo de los que me escucháis y no hayáis visto el encuentro, Bastoni y Pavard han tenido una presencia en campo rival, incluso dentro del área rival, bastante importante en gran fases de la primera mitad. Algo inconcebible, pues los delanteros de la Roma, ni Lukaku ni el Shaarawy, hacían esas progresiones, los saltos eran tarde, a destiempo, y se generaban unos desajustes tremendos. La sensación, por lo tanto, era que tarde o temprano el gol del Inter llegaría. No ha sido así, y el único destacable, insisto, ha sido Llorente. Las estadísticas de Llorente en el primer tiempo han sido realmente buenas. Prácticamente solo se le puede achacar una jugada, que luego la comentaremos, pero en ese primer tiempo 6 despejes, 5 disparos bloqueados, una entrada, 5 de 8 en duelos y 23 de 27 de acierto en pases, un 85%. No está nada mal para el jugador español, que en el segundo tiempo ha seguido en esa tendencia, pero es que en el segundo tiempo, desde el paso por vestuario, yo creo que sí que le ha sentado mejor a la Roma. El bloque medio se ha traducido más en un bloque bajo, con las líneas más juntas, y por lo tanto al Inter le ha costado mucho más generar peligro. Antes hablábamos de los 12 tiros en total en el primer tiempo del Inter. Se ha quedado en una cifra de 7 y 2 a portería en el segundo tiempo. ¿Cuáles han sido las jugadas de mayor peligro hasta el minuto 80? Ha sido una en el 61, en el 70. La primera, por una conducción de Paredes hacia campo propio, ¿de acuerdo? Y otra, una conducción de Zalewski
de la misma forma hacia campo propio. Por no querer jugar rápido, Paredes sobre su costado izquierdo, sobre Zalewski, que estaba totalmente libre de marca, en la frontal del área, por lo tanto permitiendo un centro de peligro a la Roma. En ese sentido, lo que ha preferido ha sido conducir hacia el carril central, y ahí se ha visto demasiado apretado por diferentes jugadores del Inter, que esto lo ha hecho muy bien durante todo el encuentro, presionar muy bien al poseedor del balón, sobre todo en carril central. Ha achuchado muchísimo a la Roma en ese aspecto y ha conseguido robar el balón a Paredes y montar una contra de 3-3 que ha acabado con muchísimo peligro. Exactamente igual la jugada que mencionaba de Zalewski, pudiendo jugar fácil con Ndicka, no lo ha hecho, ha preferido seguir conduciendo, hacer una jugada individual, y ha perdido el esférico y ha generado una pérdida con una ocasión muy muy clara de gol para el Inter. Esto durante el segundo tiempo, es decir, la Roma ha reducido el bagaje ofensivo del Inter de una forma que yo consideraba incluso importante en ese aspecto. Pues la Roma, cuando atacaba, no era capaz de ganar las segundas jugadas. El Inter, tanto en ataque como en defensa, tanto en su campo como en el contrario, las jugadas en el área, o digamos en el balcón del área rival, las presionaba muy bien, achicaba muy bien con sus 3 centrocampistas y conseguía robar el balón muy rápido. La Roma, intentando salir de ahí, no lo ha conseguido en ningún momento. Creo que le ha hecho falta una referencia, sea el Shaarawy o sea el Lukaku, pero en un costado, que los jugadores supieran que una vez podían salir del área, el balón tenía que ir hacia una dirección muy muy concreta y no rifarla hacia adelante, no tener la necesidad de levantar la cabeza. Es decir, que se haya preparado previamente durante la semana el hecho de saber: tenemos un balón, estamos apretados por la presión rival, el balón debe ir aquí, al costado izquierdo o al costado derecho, donde debe estar sí o sí este jugador. Esto no ha sucedido, o al menos la Roma no ha dado tiempo. Todo lo que sucedía era que el jugador de la Roma, sea Paredes o cualquier otro, trataba de levantar la cabeza, buscar a su compañero y no le daba tiempo ni siquiera hacer un pase. El Inter ha estado al nivel que se le esperaba, mordiendo arriba, generando mucho volumen de juego ofensivo, sobre todo por los costados. En la primera parte personificado en Dumfries, en el costado derecho, y en la segunda con un Federico Di Marco esencial y clave para el devenir del encuentro. Es cierto que la Roma ha tenido una ocasión muy clara con 0-0 en el marcador. Rondaría bien entrada la segunda parte cuando en una pequeña incursión en campo rival, y digo pequeña porque la Roma lo que sí que ha hecho en ese bloque bajo ha sido dificultar mucho las líneas de pases en el segundo tiempo para el Inter. Al Inter le ha costado mucho más llegar con claridad, no lo hacía ni mucho menos al nivel que lo ha conseguido en el primer tiempo, y la Roma ha tenido diferentes robos en las botas de Zalewski, del Shaarawy, de Cristante, de algún que otro jugador más, y ha podido desplegarse en una transición rápida. En una de ellas ha conseguido un saque de banda lateral en el costado izquierdo, un saque de Zalewski sobre el Shaarawy, que él mismo le ha devuelto, y Zalewski ha centrado al punto de penalti. Ahí ha llegado desde segunda línea con muchísima fuerza Bryan Cristante, rematando un balón aéreo y obligando a Yann Somma a hacer una estirada providencial para evitar la ventaja en el marcador de la Roma. Eso ha sido con 0-0 y poco más de la Roma en cuanto a bagaje ofensivo, o directamente nada más. A partir de aquí, las ocasiones que os he comentado y el gol. El gol proviene llega en el minuto 81 de encuentro, con un balón largo de Asllani. Es cierto que es un balón muy, muy, muy bueno, pero también lo es que absolutamente nadie, insisto en esta idea, ninguno de los dos delanteros de la Roma presiona a Asllani para que no dé cómodo ese pase. La presión de los delanteros de la Roma ha brillado por su ausencia en este encuentro, y creo que el encuentro exigía ese compromiso defensivo que insisto, no ha existido. Por otra parte, cuando le llega el balón a Federico Di Marco, ese balón cruzado, insisto, desde campo propio, desde prácticamente pues una quincena de metros retrasado de la línea de la medular, y le llega en el vértice del área propia nuestra de la Roma a Federico Di Marco, que la controla muy bien, pero que Christensen le da los metros suficientes para que tras el control sea capaz de meter un muy buen centro raso, que es rematado por Thuram en el área pequeña, en el único error que yo le encuentro a Diego Llorente en todo el encuentro, que es que le ha ganado la posición
Thuram en esta jugada. Para mí es el único lunar en el partido del defensor español, y así llega el tanto del Inter, que no podemos decir que no haya sido merecido. Ha hecho méritos de sobra durante los 90 minutos, más los minutos añadidos al tiempo reglamentario, para ganar este partido y para haberlo hecho con mayor holgura. En el primer tiempo perfectamente la Roma podría haber encajado un par de encuentros, y es ahí donde destaco a Rui Patricio como segundo jugador importante o segundo jugador clave en el encuentro de la Roma. Rui Patricio ha tenido un par de intervenciones en el segundo tiempo muy importantes para mantener el 0-0 en el marcador. El Inter, ha tenido 2 ocasiones de lanzamiento al poste, uno de Çalhanoğlu en el primer tiempo y otro de Carlos Augusto en el segundo, ya después del gol. En resumidas cuentas, ha sido un encuentro muy pobre con balón por parte de la Roma. Está siendo muy criticado, y creo que con razón, con justicia. Hablábamos de que queríamos ver, en el programa anterior hago referencia, queríamos ver una Roma que compitiera, que sabíamos de la dificultad del encuentro, sabíamos que estábamos enfrentando a probablemente la mejor plantilla del campeonato, un Inter que indudablemente tiene una de las rosas, que se le dice en italiano, más completas de la Serie A. Sabíamos que llegamos con muchas bajas, las mismas que venimos arrastrando esta semana, pero la Roma ha jugado con Mancini, con Cristante, con Paredes, con Lukaku, con Zalewski, con Ndicka, con Christensen, con Shaarawy, con Rui Patricio. Podemos entender que algunos jugadores no son jugadores top, pero sin duda es una alineación lo suficientemente buena como para proponer algo más durante el encuentro, o saber qué hacer con el esférico una vez lo tienes en tu posesión, algo que la Roma no ha hecho. Competir, yo creo que el resultado es engañoso, considero que el 1-0 se queda corto, creo que la Roma ha llevado el encuentro donde quería, pero que al contrario de lo que sucedía en la temporada anterior, ha concedido muchísimas ocasiones. Y por ahí mi opinión sobre que el resultado es engañoso. Creo que la Roma tiene mucha más calidad, que no solo para rifar el balón cuando te está en posesión del mismo, y que hay que ser más exigentes con varios jugadores. Yo fui el primero en decir que consideraba que Paredes debía aumentar su nivel si queríamos que fuera un recurso útil para la Roma respecto a lo que habíamos visto del argentino en, por ejemplo, su etapa en la Juventus. Creo que ha ido de menos a más en estos primeros 3 meses de competición. Sin embargo, el partido de hoy me deja muy frío, porque es un partido que se le exige mucho a nivel defensivo, y que Paredes evidencia que en esa faceta está de vuelta y media, superado constantemente en el 1 contra 1 con una facilidad pasmosa, por no decir abrumadora, aterradora, y tanto él como los delanteros, que estuvieron absolutamente tibios en esa presión, en ese 1 contra 1, y un partido contra el Inter en el barrio San Siro en Milán, no te puedes permitir el lujo de no estar contundente en defensa, como sé que creo que le han estado los 3 defensores centrales. Pues lo he echado en falta en el resto del equipo, de esa propia defensa hacia adelante. Ahora mismo la situación no es positiva en términos de distancia respecto al líder, que es el propio Inter. Son 25 puntos del Inter en 10 jornadas para 14 en las propias jornadas de la Roma. 4 partidos ganados, 2 empatados, 4 partidos perdidos, 20 goles a favor, 13 goles en contra de la Roma. Esto nos coloca en una posición, a falta de que acabe la jornada, en la octava de la tabla clasificatoria. Nos puede adelantar la Lazio, que está con un punto menos y un partido menos. Ahora mismo están jugando el Milan y el Napoli, que acaban de iniciar su encuentro. Si el Napoli ganara, se colocaría con una total de 20 puntos, y por lo tanto la plaza de Champions nos quedaría a 6. No es una distancia enorme, pero sí que es cierto que en este sentido el Inter nos saca 11 puntos. Son muchísimos puntos, teniendo en cuenta que
teniendo en cuenta que son solo 10 jornadas. Es el líder, cierto, pero un líder que se ha dejado puntos contra el Sassuolo, se ha dejado puntos contra el Bolonia, que son los 2 últimos partidos que ha disputado en su casa, en ese aspecto. Así que creo que el bagaje del partido de la Roma es malo, debe serlo considerado así, pero sin embargo no todo el mundo hace ese tipo de lectura. Por ejemplo, en el caso de Cristante, las únicas declaraciones que he podido recoger a través de la radio y a internet en los 15 minutos posteriores al encuentro. Las ha hecho Cristante, como digo, a la televisión italiana, en las que ha declarado que consideraba que llegaban muy justos de energía al encuentro, que cuando se le ha interpelado al respecto de si se consideraba que solo era eso, una cuestión física y no táctica, Cristante ha dicho que sí, que para su forma de entenderlo era una cuestión física y no táctica, dado que venía la Roma con muchas bajas, unas bajas que viene arrastrando en las últimas semanas y que por lo tanto los minutos se han ido acumulando en las piernas de los mismos jugadores. Es cierto que cuando el Inter ha dado pie a los jugadores de banquillo, pues no tiene absolutamente nada que ver con lo que ha podido, con la gestión de banquillo que ha podido hacer en este caso Salvatore Foti como técnico de la Roma. Los locales han dado entrada a Matteo Darmian en el minuto 46 por Benjamin Pavard porque estaba amonestado con tarjeta amarilla. En el minuto 75 ha hecho un doble cambio con Davide Fratesi por Mkhitaryan y Christian Aslani por Hakan Çalhanoğlu, este último también por tarjeta amarilla, no por digamos pobreza en el partido. Y después del gol ha entrado Carlos Augusto, que ha entrado como un tiro. Ese lanzamiento a la escuadra ha sido un verdadero espectáculo por Federico Di Marco y Stefan de Vrij por Denzel Dumfries para intentar frenar las hipotéticas balones aéreos o los hipotéticos balones aéreos que podrían llegar de la Roma. Son 4 jugadores o 5 jugadores en el caso de Matteo Darmian. Insistí en la previa, es un jugador que podíamos pensar que estaba de capa caída, pero que sin embargo está dando muy buen rendimiento en Milán. Davide Fratesi, Aslani, Carlos Augusto, Stefan de Vrij son jugadores de nivel, de envergadura. En el caso de la Roma ha entrado el primer cambio en el minuto 75, ha sido Celik por Nicolás Zalewski para jugar en el costado izquierdo, y en el minuto 84, ya después de haber recibido el primer tanto o el único tanto del partido, ha entrado Aouar por Bove y Belotti por el Shaarawy, y en el 89, totalmente intrascendente por el nivel de minutos que ha podido tener, Sardar Azmoun ha sustituido a Leandro Paredes, aquí ya dando un poquito de pie a cierto reajuste estructural, ¿no? y a nivel táctico, pero insisto, absolutamente intrascendente, dado que ha entrado a un minuto de los 90 y posteriormente se han añadido, si no recuerdo mal, un total de 5. Cristante ha comentado que lo que pretendía el equipo era mantener el marcador, el resultado 0-0, intentando que pasaran pocas cosas para ya al final del mismo tratar de desbloquearlo. La verdad, y comentando ya como he venido haciendo, creo que mal íbamos, porque la Roma no ha evidenciado recursos, no ha evidenciado una idea clara de juego, con balón al menos, y poco se adivina que pudiera haberle hecho daño en la Roma, aunque sea a partir del minuto 80, por mucho que ese escenario se pudiera abrir con un 0-0 llegados a los 10 minutos finales del encuentro, como así ha acabado siendo. Insisto, el gol de Thuram no ha hecho nada más que justicia después de todo de los méritos que ha hecho el Inter y los que ha hecho la Roma, que se ha dedicado únicamente a defender en el primer tiempo de una forma muy errática y en el segundo de una forma mejor, pero donde errores individuales y creo que también colectivos a nivel de presión pues le han perjudicado. Y hasta aquí el análisis de este encuentro, una veintena de minutos que me sirven para repasar el encuentro, dejar mi opinión y espero la vuestra en los comentarios. Esto, y insisto, lo he dicho en el principio de mi intervención, está siendo grabado ahora mismo ya a las 9 de la noche del domingo, unos minutos después de haber finalizado el Inter Roma, y volveremos con más contenido, con un programa
en el próximo martes con más actualidad y con previa del siguiente partido de la Roma, que en este caso no es otro que el partido de vuelta. Digamos, le devolvemos la moneda al Slavia de Praga y ahora nos visitamos el Fortuna Arena de Praga. Lo haremos en el horario avanzado, en el primer turno de Europa League, horario europeo 7 menos cuarto del jueves día 9, para el fin de semana retomar la Serie A con un derbi a las 6 de la tarde, mismo horario que este partido contra el Inter. Jugamos en el Olímpico, pero como visitantes ante la Lazio el próximo 12 de noviembre. Nos vemos entonces. Un saludo.